Bienvenidos a revisar lo más importante que sucedió este miércoles en Agenda Económica PM. Y que comenzamos con una noticia que remeció al sector minero, porque Freeport-McMoRan, que es dueña del 51% del yacimiento El Abra, en sociedad con Codelco, que tiene 49%, anunció que invertirá en ese lugar $7.500 millones. La idea es extender la vida útil de ese yacimiento. Y obviamente es una inversión de tal magnitud que fue destacada transversalmente por el rubro y obviamente también por el gobierno. Orlando Silva nos explica las razones de este importante anuncio. Fue un anuncio más que bienvenido por la industria minera nacional y por supuesto por el gobierno. La minera norteamericana Freeport-McMoRan informó que concluyó el estudio de prefactibilidad para aumentar la producción y la vida útil de su proyecto cuprífero en Chile, Minera El Abra. La empresa Freeport-McMoRan, socia de nuestra Codelco, anuncia inversión de $7.500 millones en Chile. Valoran relación con el gobierno y destacan importancia de relación con las comunidades y el entorno. Y algunos todavía insisten en que no nos importa el crecimiento. Es que el mismo mandatario fue mencionado por los ejecutivos de la minera estadounidense al momento del anuncio, quienes destacaron el giro que ha dado a su administración en el enfoque de inversión. We developed a relationship with Boric, and the tone has significantly changed from his initial election period, where he's met the realities of the need for Chile to help support the mining sector. En este mismo sentido se pronunció este miércoles el ministro de Hacienda, quien destacó la reactivación que se ha visto en la inversión minera luego de la entrada en vigencia del nuevo royalty minero. Todos hemos visto lo que ha pasado con las decisiones de inversión posteriores a la aprobación del royalty minero. El catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, en su actualización al segundo trimestre del año, tiene un incremento de $7.000 millones en la inversión para el periodo 2024-2027. La mayoría de lo que explica ese incremento corresponde a proyectos mineros. Y eso no incluye todavía la inversión que se acaba de anunciar por parte de Freeport de más de $7.000 millones en lo que podría ser el segundo proyecto minero más grande del país. Y aunque en el sector minero nacional concuerdan en que el royalty clarificó el escenario para la inversión minera, opinan que esto no está entre los principales factores que explican esta decisión de inversión. Lo que gatilla esta decisión es su mejor expectativa del precio del cobre. ¿Ya? O sea, ahí no hay que perderse. O sea, esto no es gracias al royalty. También hay otro gatillante y es que la Abra, su vida útil, si es que no hacen esta inversión, es bastante baja. No es que ellos podrían haberse mantenido 25 años más como estaban. ¿Ya? La alternativa era, no sé, 10, 15 años más cerrar. Para una compañía minera como Freeport, que es una de las dos más grandes del mundo, ellos necesitan avanzar con proyectos que muestren que están creciendo. Glencore intentó comprar a Teck, BHP intentó comprar a Anglo American, entonces eso te demuestra de que hay un apetito por crecer, y si las compañías no se fortalecen creciendo, quedan en una situación vulnerable, ¿no? Entonces hay que entenderlo también desde la perspectiva de lo que está pasando en la industria a nivel internacional. De hecho, los ejecutivos de la minera también reconocieron las dificultades y demoras para desarrollar proyectos acá, y lo hicieron comparando a El Abra con otros de sus proyectos en desarrollo en Estados Unidos. The U.S. is also talking about, streamlining permitting and regulatory. So we're in a good position. This Lone Star is one that, even though our studies are a little behind where we are in Chile with El Abra, that project could catch up pretty quickly because we don't have the extensive permitting requirements that project that we have in Chile. Otro factor relevante acá es que Freeport controla el 51% de mina El Abra, el otro 49% es de Codelco. Para la cuprífera estatal el anuncio viene especialmente bien, ya que llega en medio del complejo momento financiero. Codelco, como tú sabes, requiere más producción y esta es una forma, entre comillas, barata de obtener más producción porque no la tiene que desarrollar Codelco. ¿Ya? Entonces, cualquier incremento de producción del Abra, Codelco va a ser uno de los primeros beneficiados.
En las últimas horas se confirmó otra inversión incluso más relevante que la de Freeport en el Abra, el ingreso a tramitación ambiental de una planta de amoníaco verde. La iniciativa es del consorcio europeo H&H Energy y contempla una inversión inicial de $11.000 millones en la región de Magallanes. El martes les contamos que, de acuerdo al Banco Central, las ventas del comercio minorista crecieron más de 12% en junio respecto al mismo mes del año 2023. Bueno, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago, junio fue el mejor mes en ventas en 2 años. La pregunta es, ¿cómo esto va a impactar en el IMASEC que vamos a conocer la próxima semana, que es el IMASEC de ese mes? Y también, ¿se podrá hablar de un punto de inflación en el retail? Todo eso lo analiza Natalia Muñoz. Sí. ¿Qué se compró? Unos zapatos. Yo creo que las ofertas siempre hay que utilizarlas. Sí, compramos pañales para la bebé. La economía está muy escasa para la gente, entonces es muy buena oportunidad hacer como las ofertas y cosas. Yo creo que el consumo no es malo. Me imagino que la industria tendrá sus indicadores, pero claro, si hay oferta, la gente compra más. Ofertas del último Cyber Day que las personas aprovecharon y trajeron noticias positivas al comercio. Junio tuvo el mejor resultado en más de 2 años en las ventas diarias. Hemos visto un mejor escenario en el comercio minorista desde comienzos de año, luego de la fuerte caída, ¿no es cierto?, que tuvimos el 2023 en el sector. Y de hecho nosotros que llevamos ventas presenciales también del comercio minorista podemos ver de que lo que nos está llegando del mes de junio también muestra positivos resultados. Es una buena noticia, coincide con la información que construimos nosotros como Cámara de Centros Comerciales a través de la Cámara Nacional de Comercio, donde se mejoraron las ventas en un 1,6% y un 4,3% mejoraron las visitas respecto del año anterior. El efecto Cyber impulsó que el comercio vendiera 12,2% más que en junio de 2023. Según las cifras entregadas por el Banco Central, este resultado es el 5º consecutivo de alza en el año. Volviendo al evento online, fue sin duda el motor de junio, ya que en los 3 días las ventas se incrementaron 40%. De hecho, el primer día se convirtió en el de mayores ventas en lo que va de este año, con $304 millones en transacciones. Las ventas totales del mes, por su parte, se estiman en unos $5.800 millones. Entonces, la contribución neta del efecto Cyber sobre los resultados del mes alcanzó aproximadamente 7 de los 12 puntos que creció el sector. En el último informe de política monetaria, el Banco Central elevó a 2,8% la proyección para el crecimiento del consumo de este año, frente al 2% estimado en marzo. Es una muy buena noticia. Esto es en base a las ventas por medio de las boletas del mes de junio. Vemos un repunte importante, el número es importante. Algunas cosas pudieran ser explicadas por el Cyber Day. Otra también, hay que tener cuidado ahí con argentinos viniendo a Chile. Tenemos mejores condiciones macroeconómicas y eso es un factor muy relevante. El año pasado, en junio del 2023, la tasa de política monetaria era 11 y ahora en el momento en que fue el Cyber principalmente era 6. Esto mejora las condiciones de los créditos, en particular los créditos de consumo. Si bien el Cyber fue un factor extraordinario, para los próximos meses habría una moderación en la tasa de crecimiento de las ventas del retail. Sabemos de que las proyecciones de inflación para este año han crecido, lo que puede afectar los salarios reales, ¿no es cierto?, que estaban proyectados. Y por otro lado, el mercado laboral se mantiene débil. Si bien hemos tenido una masa salarial que se ha venido acelerando, hay que ver qué pasa hacia adelante. En lo que sigue el año vamos a tener normalizaciones de la tasa más lentas y aún más con las expectativas de un aumento o resistencia a la inflación, más bien producto del aumento en las cuentas de la luz, por ejemplo. Pero todavía el mercado laboral no se ha activado con el dinamismo que esperaríamos como para impactar tanto el consumo. Cifras positivas de junio que impactarían al IMASEC del 6º mes del año, que conoceremos el primer día de agosto. Vamos a la actividad en el Congreso porque dentro de todos los proyectos relacionados a impuestos, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto anti-evasión. Veamos algunas reacciones luego de este visto bueno. Con el procedimiento que está definido acá, particularmente con la constitución de la Comisión Técnica y los plazos que se dan para la misma,
y también el horizonte que se plantea para la aprobación del proyecto, eso nos permite tener la seguridad de que vamos a tener cierta ley de cumplimiento tributario justamente antes del ingreso del proyecto de presupuesto al Congreso. La semana pasada tuvimos una semana compleja políticamente, producto de lo que pasó con el veto, o sea, con el voto de las multas de los extranjeros que votan en Chile. Y yo creo que el protocolo da una cierta garantía de que en este marco vamos a poder trabajar en una ley de cumplimiento tributario positiva y que nos permita avanzar en la línea correcta. Identificó los temas de consenso, pero que requieren un mayor trabajo, aquellos en los cuales habían marcadas diferencias. Ahí está el secreto bancario, ahí está la norma general de antiilusión. Avanzamos en el tema de cuánto va a recaudar esto realmente o cuánto esperamos que recaude, se establecen las prioridades de gasto. O sea, creo que el protocolo de acuerdo sirvió muchísimo. No está resuelto el problema. Yo creo que íbamos a aprobarlo en general, se va a aprobar en general en la sala, y va a tener un grupo técnico y nosotros abocarnos a ver cómo aterrizamos todo esto. Hacemos la pausa y al regreso tenemos una conversación muy interesante porque vamos a entender los principales cambios que trae la ley Karim, que va a regular de manera distinta el acoso laboral y sexual y también la violencia dentro del trabajo. Lo vemos al regreso. El próximo jueves 1 de agosto entra en vigencia la llamada Ley Karim, que va a entregar nuevas definiciones de acoso laboral y sexual, además de violencia en el trabajo. Y hay algunos que creen que esto va a provocar un cambio de paradigma en las empresas, las cuales van a tener que ser desde reactivas a preventivas. Vamos a conversar con uno de los que creen que habrá un cambio de paradigma. Me refiero a Jorge Redondo, que es el socio líder del grupo laboral del estudio Albagli-Saliasnik, y lo vemos en pantalla. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación, y efectivamente coincido con el cambio de paradigma que puede tener esta nueva ley en la implementación y en su gestión por parte de las empresas. ¿Por qué crees que va a ser un cambio de paradigma? Porque suena que va a ser un cambio muy fuerte en el ámbito laboral de todas las empresas. Mira, Nicolás, mi experiencia profesional es que normalmente, quizás por un tema más bien cultural, las organizaciones no están acostumbradas a lidiar y a convivir cuando la conflictividad está situada al interior de la organización y los sujetos conflictuados siguen con sus relaciones laborales vigentes. Creería yo que por cuestiones culturales, normalmente los empleadores están predispuestos o acostumbrados a un tipo de conflictividad, o con organizaciones sindicales donde la problemática no es personal, o con alguien que tiene la calidad de ex trabajador y no forma parte entonces de la cotidianidad. Y lo que eventualmente el desafío que nos presenta la ley Karim es que las personas que pueden estar en conflicto siguen siendo parte de la organización, que presente una denuncia porque se siente afectado por alguna situación de acoso laboral, sexual o violencia en el mundo del trabajo, y donde el empleador va a tener que tener primero una escucha, y va a tener que investigar y hacerse cargo de esta situación que se le están reportando, mientras las personas denunciantes y denunciados siguen siendo parte de la organización, donde hay que aplicar medidas de resguardo, actuar con imparcialidad, con celeridad, con perspectiva de género. Y creo que estas normas de convivencia, por un lado, y lo segundo, la forma de abordaje, es una realidad para las empresas en cómo lidiar, en cierto modo, sin tener que tomar una postura anticipada respecto del proceso de investigación. ¿Todas las empresas van a tener que tener un protocolo preventivo definido, no solamente como es ahora, que tengan que reaccionar ante una eventual denuncia por alguna de estos temas? Sí, Nicolás. Sí, la ley tiene dos grandes focos. Tiene un foco en la prevención, como tú lo señalabas antes, y que implica entonces la elaboración de un protocolo que implica a la larga hacer un proceso de introspección las organizaciones para saber dónde están los riesgos, los peligros y las medidas de mitigación para que esos riesgos no ocurran, como también la información y capacitación a sus trabajadores en el fenómeno, los ilícitos laborales de acoso laboral, sexual y violencia en el mundo del trabajo. Esto aplica a todas las industrias y a todas las empresas. Ese protocolo es de obligado cumplimiento por parte de las organizaciones, y ese es un foco. Y el segundo foco es un foco de la investigación, que también implica la elaboración de un procedimiento de investigación ante denuncias que pueda presentar un trabajador que se sienta afectado por un ilícito laboral de acoso laboral, acoso sexual o de violencia en el mundo del trabajo. Por tanto, sí, le aplica a todas. En este trabajo de prevención, las empresas van a tener que explicarle a sus colaboradores
qué se va a entender por acoso sexual y laboral y también por violencia en el trabajo y empezar a ver casos específicos? Más que dar el ejemplo, lo que la ley acá exige es dar cuenta a los trabajadores respecto de los riesgos y las medidas de prevención a los cuales pueden estar sujetos en materia de acoso laboral, sexual y violencia en el mundo del trabajo. Y obviamente la ley no entra en el detalle del contenido de la capacitación, pero obviamente esto implica, en cierto modo, nivelar la cancha y hacer ver en qué consiste estos fenómenos, cuáles son las definiciones legales respecto de cada uno de ellos, y obviamente poder, en cierto modo, fijar un mínimo común de convivencia interna, porque implica, hay mucha información dando vuelta, esto no opera en base, por ejemplo, que lo pongan en esos términos, una especie de lista de supermercado con conductas que sí son tolerables y otras que no son tolerables. Aquí hay mucho de casuística y es relevante entonces en ese contexto conocer y tener una debida información respecto de en cierto modo, situaciones que se pueden producir en el contexto laboral. Es decir, no va a haber una definición exacta respecto a alguna situación específica. Por ejemplo, nosotros acá en el mundo de las noticias, las cosas suceden y no hay horarios, no hay fechas predeterminadas, pueden suceder en cualquier momento. Entonces, este tipo de definiciones van a depender también del contexto, que no hay algo escrito en piedra respecto a, por ejemplo, cuando es un acoso laboral o, por ejemplo, si uno tiene que enviar una información muy importante un domingo a las 9 de la noche, si es relevante entonces y la tiene que enviar, eventualmente puede no ser acoso laboral por la hora y el día. Yo creo que tienes razón, Nicolás, y es mi forma también de aproximación. Lo primero es que efectivamente no hay un listado único. Aquí hay un elemento evidentemente casuístico de conocer la dinámica de trabajo, los temas culturales, las situaciones personales de las personas involucradas. Eso es lo primero. Y lo segundo, evidentemente, cualquier persona que perciba que has vivido o vivenciado una situación de acoso laboral, sexual o violencia en el mundo del trabajo puede denunciar. Ahora, que denuncie no quiere decir que luego la investigación tiene que encontrarle razón a esa denuncia. La investigación, y yo lo he dicho ahí quizás en distintas audiencias, la investigación no busca la satisfacción de los involucrados, porque probablemente no queden satisfechos ni denunciantes ni denunciados. Entonces, es muy casuístico y hay mucha relevancia en la forma en que se lleva a cabo la investigación por parte del empleador y donde evidentemente para encontrarnos en un proceso de investigación es porque alguien percibe o siente que lo que vivenció es una situación eventualmente constitutiva de acoso laboral, sexual o violencia en el mundo del trabajo. Por tanto, soy bien cauto en eso, en no decir usted no haga esto, porque no hay un listado cerrado respecto a las conductas prohibidas o permitidas. Aquí también hay algo muy importante, porque tanto para acoso laboral y sexual o violencia en el trabajo, no tiene que ser algo que sea permanente en el tiempo o que sea reiterado, que sea una práctica constante, sino que eventualmente puede ser una sola vez. Es uno de los grandes cambios sustantivos que hace la ICARIN. Nosotros el fenómeno y los ilícitos de acoso laboral y acoso sexual, antes de la ICARIN, que entra en vigencia el 1 de agosto, ya estaban definidas en nuestra legislación. Lo que hace la ICARIN, en particular respecto al acoso laboral, es que la reiteración, que era un elemento necesario previo a la ICARIN, ya no es un elemento estructurante para entender que entendemos acoso laboral. Puede ser un hecho reiterado, aislado en el tiempo, que tiene por finalidad humillar o menoscabar a un trabajador y perjudicar su trayectoria laboral en la empresa. Por tanto, no se requiere esta reiteración ni en el acoso laboral ni en el acoso sexual para entender que estamos frente a esta figura de ilicitud laboral. También otro cambio importante. Ahora, cuando una persona denuncia a otra por alguno de estos temas, tiene que ser por escrito. Ahora entonces puede ser por escrito, pero también de forma verbal. Así es, Nicolás. En la legislación actual, para tener claridad, en la legislación actual el acoso laboral no tenía un mecanismo de investigación y el acoso sexual sí, donde la denuncia debería hacerse por escrito por parte de la persona afectada. Con ley ICARIN, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el mundo del trabajo, las tres se les aplica el mismo procedimiento y la denuncia se puede hacer ante la inspección o ante el empleador, y si es ante el empleador se puede hacer de forma verbal o de forma escrita. Y si es de forma verbal, el jefe que recibe esa denuncia tiene una obligación de transcripción respecto al contenido de la denuncia para que luego el denunciante pueda proceder a firmarla. Por tanto, se habilita a la denuncia verbal como un mecanismo de iniciación de un proceso de investigación. Cualquier líder laboral puede recibir una de estas denuncias y también está obligado por ley a actuar, es decir, si no hace nada,
¿Puede tener consecuencias para él o ella? La ley, Nicolás, no regula el gobierno corporativo de las organizaciones, no dice debe ser a tal jefe. Por tanto, eso queda de resorte del denunciante si recurre a su jefe directo o eventualmente a otra persona que tenga la calidad de empleador o de jefe para estos efectos. Y obviamente aquí hay una obligación de esos jefes que reciben, si no transcriben el contenido de la denuncia, si hacen caso omiso, si aplican eventualmente trámites de admisibilidad, es decir, tráeme medios de prueba para yo darle contenido a esta denuncia, o incluso intento mediar en la situación de que los sujetos mismos intenten resolver sus conflictos, ahí tenemos una situación de infracción al contenido de la ley y a las directrices que ha fijado el Ministerio del Trabajo, y que, ojo, que cuando ese jefe lleva a cabo su conducta, lo que hace es que compromete a la organización, porque en materia laboral las discrepancias efectivamente la tienen personas, pero el responsable final es el empleador como organización, más allá de que la actuación individual la pueda realizar un jefe. Jorge, ¿qué es lo que uno tiene que entender por violencia en el trabajo? Esto, Nicolás, es un concepto nuevo. Nosotros no lo teníamos en nuestra legislación antes del 1 de agosto. Tengamos en cuenta que esta ley también tiene como fundamento el convenio 190 de la OIT, que pretende erradicar la violencia en los entornos laborales. Por tanto, a partir del 1 de agosto va a tener una definición expresa, y es cualquier situación que afecte a un trabajador con ocasión de la prestación de sus servicios llevada a cabo por un tercero ajeno a la relación laboral. Y ahí la ley da algunos ejemplos: un cliente, un proveedor, un usuario. Es decir, siempre un tercero. No hay que tener esto como violencia dentro del trabajo. Siempre está dirigido desde un tercero dentro del contexto de nuestro desempeño laboral. Así es, Nicolás. El sujeto activo es un tercero y el sujeto pasivo de la conducta es un trabajador, y la afectación se produce con ocasión de la prestación de sus servicios. Es decir, hay un elemento de causalidad en que la actividad laboral se está llevando a cabo cuando ese trabajador se ve afectado, y que puede ser una afectación física o psicológica ejecutada por un tercero del cual el empleador no es jefe, porque el tercero puede ser un cliente, un proveedor, un usuario, y el empleador no es jefe de ese tercero. Y ahí se acusa a alguien, a un tercero, de violencia laboral. La ley eventualmente lo perseguiría a esa persona, o si esa persona depende de otra empresa, a la empresa, o a la empresa del trabajador en cuestión que no lo protegió debidamente. Ahí la repercusión es del empleador, porque obviamente aquí no hay medidas disciplinarias que el empleador pueda adoptar respecto al tercero. Aquí esa denuncia lo que va a tener por finalidad es ver si falló algún protocolo preventivo para ocurrir ese hecho, o falta un protocolo para hacer frente a esta situación. Y lo que en esos casos hay que hacer es, lo que le indica la ley, es que el empleador debe aplicar medidas correctivas para evitar esa conducta. Por tanto, la ley no busca un régimen de sanción para ese tercero, porque el jefe de la empresa no es empleador de ese tercero. Aquí lo que se busca es evitar que esa conducta pueda reiterarse afectando a algún trabajador dependiente. O eventualmente, y en un régimen de subcontratación. O eventualmente si mi empleador me expuso a una situación. Así es, en el foco de la prevención. Por eso Ley Karim tiene dos focos: prevención e investigación. Y violencia en el mundo del trabajo tiene mucho, obviamente, que ver con el foco de la prevención, para que el entorno laboral sea un entorno seguro y no eventualmente afectación a la integridad física o psíquica. Jorge Arredondo, el tema es muy interesante y muy importante, y todavía quedan muchos aspectos en los cuales aclarar y entender, porque tal como tú mencionabas, esto es un antes y un después en las relaciones laborales dentro de una organización. Le quiero agradecer a Jorge Arredondo, socio líder del grupo laboral de Albagli Saliasnik, por haber estado en Agenda Económica. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Con esta conversación sobre la ley Karim, que empieza el 1 de agosto, terminamos la agenda de este martes. Sigan acá en CNN Chile.